La comunidad misionera setecana presenta Héroes cristianos de ayer y de hoy, historias verídicas y fidedignas de hombres y mujeres que respondieron al llamado de Dios. Héroes cristianos de ayer y de hoy relatan las emocionantes y conmovedoras historias de hombres y mujeres comunes cuya confianza en Dios realizó hazañas extraordinarias en su reino y para su gloria. Lo dejamos con esta emocionante historia. Héroes cristianos de ayer y de hoy. Corazón pionero. La vida de David Livingstone. Por Janet y Geoff Benge. Capítulo 5. El humo de 1000 aldeas. David Livingstone se sentó a la mesa del comedor de la casa de huéspedes de la calle Aldgate, en donde se alojaba. Enfrente de él estaba el reverendo Robert Mahaffat, el misionero que había conferenciado en el Exeter Hall, ante el príncipe Alberto. El reverendo Mahaffat era misionero en Sudáfrica y se hallaba de visita con su familia tras 20 años de ausencia. Durante su estancia en Londres se alojaba en aquella pensión para entrevistarse con la directiva de la sociedad misionera. David tuvo ciertas dudas después de escuchar lo que el misionero manifestó en la reunión del Exeter Hall. Decidió preguntarle para que se las aclarara. Reverendo Mahaffat, comenzó diciendo, todo lo que he leído acerca de África me induce a creer que solo está poblada por sus regiones exteriores, que el centro es un enorme desierto deshabitado. No obstante, usted parece sugerir que vive gente en el interior, como también en la costa. ¿Qué le hace creer que sea así? El misionero dejó su tenedor y comenzó a hablar con fuerte acento escocés, que no se había diluido a pesar de vivir tantos años en África. No solo lo pienso, muchacho, lo sé. Sé que la creencia común es que el centro de África es un desierto, pero eso es porque ningún blanco se ha aventurado a adentrarse en su interior. Pero te puedo asegurar que algunas mañanas me he levantado y mirado hacia la vasta llanura que se extiende hacia el norte y visto el humo de 1000 aldeas en donde nunca ha estado un misionero. Sus ojos transmitían entusiasmo al hablar. David guardó silencio por un momento para pensar en la enormidad de lo que el veterano misionero le acababa de decir. Después de todo, África no estaba vacía, sino llena de gente. Gente que necesitaba oír el mensaje del Evangelio. Antes que David acabara su guisado de cordero, tomó una decisión firme. No esperaría a que acabara la guerra del opio en China. Había obra misionera que realizar en África. Allí iría él. David tuvo que enviar varias cartas a la directiva de la Sociedad Misionera de Londres para convencerles de que África era el lugar apropiado para él. La directiva se mostraba reacia a enviar un misionero sin experiencia al África, ya que se consideraba un lugar oscuro y peligroso. Ciertamente, el continente había recibido el apodo de cementerio del hombre blanco. Con todo, la persistencia de David obtuvo fruto y se le concedió permiso para ir a África, con una condición. Después de obtener el título de médico tendría que ordenarse como ministro del Evangelio. David regresó a Glasgow en noviembre de 1840 para someterse a unos exámenes que aprobaría con creces. Su familia se sentía muy orgullosa del nuevo Dr. Livingstone a su regreso a Blantyre para visitar Seattle Row. David también se sentía orgulloso de toda su familia. El negocio de encajes de su hermano mayor John iba viento en popa. Su hermano menor Charles había emigrado a los Estados Unidos y estudiaba para pastor en la Universidad Oberlin de Ohio. A sus hermanas también les iba bien. Janet y Agnes eran maestras en una escuela cercana. Con mucho esfuerzo, todos sus hermanos adquirieron una educación y se las arreglaron para escapar de una vida de penoso trabajo en la fábrica textil. David solo pudo pasar una noche en la casa de sus padres. Se le esperaba en Londres para su ceremonia de ordenación, en la capilla de la calle Albion, 4 días después. Aquella noche de otoño, la familia Livingstone estuvo conversando hasta muy tarde. David habló a sus padres y hermanas de las peripecias de su vida en Londres y de todo lo que sabía de África. Antes de partir para Glasgow recibió una carta de la sociedad misionera notificándole que se le había asignado trabajar en la base de misión del reverendo Mahaffat, en Kuruman. A pesar de acostarse tarde aquella noche, David se despertó a las 5 de la madrugada. El rico aroma del café, en vez del té que la familia normalmente tomaba, inundó el apartamento. Sus padres ya estaban levantados y vestidos.
David dobló la manta con que se había arropado sobre el suelo de madera y la guardó. Luego se sentó con su padre a tomar un tazón de copos de avena caliente. Poco después se añadieron Janet y Agnes. «David, ¿a qué distancia queda Kuruman de la costa?», preguntó Agnes. «A unos 970 kilómetros, prácticamente al norte de Puerto Elizabeth, en el interior de África del Sur», respondió. «¿Te acordarás de escribirnos, no?», inquirió Janet, preocupada. «Me encantan las cartas que nos mandas de Londres. Cuando los miembros de la iglesia me pregunten qué tal te va y cómo pueden orar por ti, sabré qué responderles». «Escribiré», prometió David. «Aunque las cartas tardarán 3 o 4 meses en llegar desde la costa de África a Escocia. Y si me dirijo al interior, solo Dios sabe cuánto tendrán que esperar para recibir mis noticias». «Bueno, si no sabemos nada de ti por un tiempo, tendremos que orar con más ahínco», sonrió audazmente su madre. Volvió a llenar su taza de café. «Pero dime, ¿qué te vas a llevar? ¿Necesitas alguna cosa?». David devolvió la sonrisa a su madre. Aunque ya tenía 27 años cumplidos, a ella todavía le gustaba mimarle. «Según el reverendo Maafat, podré comprar casi todo lo que necesite en Puerto Elizabeth antes de adentrarme por el interior», aclaró. «¿Quieres encargarte de la lectura bíblica de hoy antes de marcharte?». El señor Livingstone preguntó a su hijo, al tiempo que le entregaba la Biblia familiar con tapas de cuero negro. David tomó el libro familiar en sus manos, como había hecho en muchas ocasiones. Abrió la Biblia en el Salmo 121, su salmo favorito, y comenzó a leer: «Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra». Las últimas palabras del salmo: «El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre», todavía repicaban en su oído cuando caminaba con su padre hacia Glasgow para embarcarse rumbo a Liverpool y una vez allí subirse a la diligencia que le llevaría a Londres. Mientras padre e hijo caminaban juntos en el aire apacible de la mañana, David dudó si esta sería la última hora que pasaba junto a su padre. Neil Livingstone, a sus 52 años, no ofrecía muy buen aspecto. Y aunque su padre no se quejara de su salud, David notó que sus pasos no eran tan enérgicos como cuando lo acompañara 4 años antes para asistir a la Universidad Anderson. La despedida de David y su padre en Glasgow fue bastante triste. La salud del señor Livingstone empezaba a fallar y David partía en dirección a la tumba del hombre blanco. Ninguno de los dos esperaba volver a ver al otro. David permaneció de pie, en la cubierta de popa, por largo rato hasta que la figura de su padre desapareció después que el barco zarpó de Bromiela y se hizo a la mar. 2 semanas y media después, el 8 de diciembre de 1840, el reverendo Dr. David Livingstone pisaba la popa de otro barco. En esta ocasión se trató del George, un fino navío de 3 mástiles al mando del capitán Donaldson. A bordo viajaban William Ross y su esposa, quienes también iban de misioneros a Kuruman. Es más, William Ross había sido ordenado en la misma ceremonia que David 2 semanas antes. Ambos hombres eran ahora ministros oficiales de la Sociedad Misionera de Londres. A David le encantaba la vida en el mar, disfrutaba del sonido de las olas que golpeaban contra la proa del barco y observaba los delfines que lo acompañaban. También le fascinaban las estrellas y el equipo de navegación del George. El capitán Donaldson le enseñó a hacer observaciones lunares nocturnas con el cuadrante y a localizar la posición de las estrellas en un mapa. Poco después, David era tan preciso en este menester como el propio capitán. Lo ignoraba en ese momento, pero esta sería una destreza que le resultaría muy útil en África. Por el contrario, la familia Ross no se movía a trompicones por cubierta. William y su esposa sintieron grandes mareos durante gran parte del viaje. David les atendió lo mejor que pudo, pero nada pudo hacer por detener la inclinación y la ondulación del barco, que causaban su mareo. Como William Ross se tenía que quedar en su camarote, David tuvo que responsabilizarse del servicio dominical en el comedor. Esperaba mucho de aquel servicio, pero recordó una vez más que él no era un predicador nato. La escasa tripulación que asistía al culto dominical era ruda y hosca, y los sermones de David no parecían captar su atención. El George se dirigía a Puerto Elizabeth, pero haría escala en Ciudad del Cabo. Como a mitad del viaje, el barco fue sacudido por una gran tormenta. La terca determinación del capitán Donaldson mantuvo la nave a flote, pero al amainar finalmente la tormenta, el George había perdido su mástil principal y la mayor parte de sus velas. En consecuencia,
se encontró a merced de las corrientes y de los vientos alisios, los cuales soplaban hacia el oeste, esto es, Sudamérica. En tanto el barco se movía irremediablemente a la deriva por el Océano Atlántico, David notó un importante aumento en la asistencia al servicio dominical, la tripulación se volvió más tranquila y se comportó mejor. David observaba todas las noches al capitán Donaldson realizar lecturas con el cuadrante y marcar la nueva posición. Cada día se acercaban más y más a Sudamérica hasta que finalmente divisaron tierra justo delante de sus ojos. Se encontraban enfrente de Río de Janeiro, Brasil, a 8.000 kilómetros de distancia y un continente de su destino. Brasil era un campo de misión, aunque no el campo que se le había asignado. No obstante, David deseaba comenzar algún trabajo misionero. Sacó un puñado de folletos y Biblias y desembarcó tan pronto como atracaron en Río de Janeiro. El capitán Donaldson le dijo que les llevaría toda una semana efectuar las reparaciones de emergencia que precisaba la nave para poder cruzar el Océano Atlántico hasta Ciudad de Cabo. David invitó a William Ross a acompañarle, pero este se sentía demasiado débil por causa de los mareos. Además, William protestó que él había firmado para ser misionero en África, no en Sudamérica. David caminó resueltamente muchos kilómetros, habló con la gente y entregó folletos y Biblias. Visitó muchas tabernas para hablar con los marineros acerca del mensaje del Evangelio. Pero le horrorizaba lo que veía en esos lugares. Los marineros solían estar borrachos y desenfrenados, y los que peor se comportaban eran los británicos. Como daban tan mal ejemplo a la gente nativa, David se avergonzaba de ser su paisano. Una semana después, el George tenía velas nuevas extendidas sobre todos los mástiles y las barandillas y las tapaderas de las escotillas rotas ya estaban reparadas, con lo que el barco pudo enfilar hacia el este, por el Océano Atlántico, con destino a África del Sur. No se toparon con nuevas tormentas que les desviaran de su rumbo, por lo que, a principios de marzo de 1841, el George llegó a la bahía Simón de Ciudad del Cabo. Naturalmente, por causa del desvío a Sudamérica, llegaron mucho después de lo esperado, e incluso con más retraso a Puerto Elizabeth, porque el barco tuvo que ser sometido a una revisión y al montaje de un nuevo palo mayor en Ciudad del Cabo. Esto hizo que los 3 misioneros quedaran varados en esta ciudad por un mes mientras se procedía a realizar los trabajos en el barco. Durante su estancia en Ciudad del Cabo, David y el matrimonio Ross fueron huéspedes en la base que allí tenía la Sociedad Misionera de Londres. David trató de ayudar todo lo que pudo, pero después de algunos días comenzó a sentirse inquieto. Por fin se encontraba en África. Había todo un continente por explorar al norte y anhelaba conocerlo. El humo de 1000 aldeas le hacía señas para dirigirse al interior. Por el contrario, William Ross y su esposa se alegraron de pasar un mes en Ciudad del Cabo. Después de sufrir la agitada atmósfera del barco, la vida en la base de misión les pareció dichosa. Empezaron a preguntarse si Dios les había llamado realmente al interior. Al fin y al cabo, había mucha obra que hacer en la costa. William Ross expresó sus sentimientos a David, quien se sorprendió de que hubiera misioneros que prefirieran quedarse en la costa cuando había tanto que hacer en el interior. En lo más íntimo, tildó al tipo de hombres que encarnaba William Ross de misioneros de terraza, gente que no quería realmente abandonar su porche para aventurarse en el campo de misión. En realidad, desde que subieron a bordo del George, William Ross y su esposa no habían hecho más que quejarse de todo. David había intentado pasar por alto sus quejas al ver que ellos padecían muchos mareos. Pero cuando los Ross dudaron si debían ser misioneros en el interior, su conducta irritó a David. Este empezó a preguntarse cómo podría algún día trabajar al lado de William Ross en Kuruman. Ya estaba cansado de oírle decir cuánto mejor eran las cosas en Inglaterra. Entonces, quedó disponible cierta plaza de pastor en Ciudad del Cabo y David abrigó la esperanza de que William Ross la aceptara. Pero para disgusto suyo, William no lo hizo, y, el 15 de abril de 1841, los 3 misioneros se hicieron nuevamente a la mar en un restaurado George para cubrir el tramo final de su viaje hasta Puerto Elizabeth.